Buenas noches, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos en IBEC en casa. Gracias a Ricardo por haberme dejado también participar esta noche sobre este tema tan importante en este tiempo, sobre todo, que es dar gracias por la salud. Qué difícil realmente resulta ser en este momento estar dando gracias a la salud cuando todos nosotros hemos tenido diversas circunstancias duras en nuestras vidas, ya sea personales o familiares, de amigos, de vecinos y de tantas otras personas que pudieran haber incluso o enfermado o padecido en esta pandemia por la enfermedad de COVID-19. Es bien difícil, hermanos, realmente. Todos saben que recientemente nosotros también en la familia tuvimos una pérdida muy importante y es difícil, ¿verdad? Saber que tenemos que dar gracias al Señor y sobre todo obedecer la voluntad de Él. Yo quisiera que me acompañaran, por favor, para lograr aprender un poquito más acerca de este tema a la escritura que está en el Evangelio de Lucas. Es una escritura bastante conocida por muchos de ustedes y se encuentra en el capítulo 17 de San Lucas, de los versículos 11 al versículo 19. Como les digo, muchos de ustedes lo han leído muchas veces, o lo han estudiado varias veces, pero es importante que dejemos que el Espíritu Santo y que la palabra pueda hacer un efecto positivo en nosotros en este tiempo y sobre todo por el tema que estamos tratando, que es dar gracias por la salud en este momento. Se trata de los 10 leprosos, ¿verdad? Que son limpiados. Ese es el título que le da la versión Reina Valera. Y voy a leer y ustedes me acompañan, por favor. Qué bueno que tuvieran ahí sus Biblias a mano para que siguiéramos la lectura conmigo. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Un pasaje realmente ya conocido por muchos de nosotros, como lo estaba mencionando, pero hay algunos aspectos importantes que debemos de conocer o reconocer en esta lectura. En primer lugar, los aspectos que hacían que los leprosos fueran semejantes entre sí. Recordemos, nos dice que eran 10 y que todos padecían la misma enfermedad. Todos tenían lepra, una enfermedad que en el tiempo del Antiguo Testamento, en los primeros libros del Pentateuco, sabemos que era una enfermedad que era rechazada por la sociedad judía. Aquella persona que tenía lepra no podía vivir dentro del campamento de los judíos, sino tenía que salir afuera y era rechazada. ¿Y qué era lo que tenía que decir esta persona? Inmundo, inmundo, para que pudieran saber que si alguien iba cerca, no se acercara. La historia nos cuenta de que una persona leprosa no se podía acercar a menos de 2 metros de distancia de otra persona, sea familiar o no sea familiar, porque pensaban que en ese espacio podía pegársele la enfermedad de la lepra, una enfermedad que era en ese tiempo mortal, debido a que no habían los medicamentos actuales, y que la carne pues se iba cayendo, no por el hecho de que se despegara, sino porque ellos no podían tener la sensibilidad y entonces al tocarse la cara, la nariz y al pasar por piedras y todo esto en este tiempo,
los pedazos de la piel se iban cayendo. Entonces había una deformación completamente. Y todos estos 10 leprosos tenían esa enfermedad. Estos leprosos habitaban solos, pero la misma enfermedad hacía que ellos estuvieran caminando juntos los 10. En segundo lugar, una semejanza era que todos estaban decididos a hacer algo al respecto. O sea, no se quedaban así. Estaban diciendo, bueno, ya nos conformamos con ser leprosos, vamos a morir algún día, pero muramos juntos. No, ellos no estaban diciendo eso. Estaban decididos a hacer algo y habían oído que Jesús podía sanarlos y creían que podía hacerlo. También era otra coincidencia entre ellos. Había una creencia de que Jesús, que estaba cerca, podía sanarlos. Y en ese momento, ¿qué hacen? Dice la escritura, y alzaron la voz. ¿Por qué la alzaron? Porque no se pudieron acercar. No es el mismo punto como el leproso del capítulo 5 de Lucas, en donde Jesús se acerca y lo toca y lo sana. En este caso, ellos respetaron la distancia y entonces alzan la voz, gritan y desde lejos Jesús los oye. Entonces, luego apelan entonces reconociéndolo y le dicen maestro, ¿verdad? Les da un título de autoridad. Todos en obediencia, también los leprosos emprenden su camino cuando Dios les dice muéstrense al sacerdote, ¿verdad? Para que puedan hacer sus votos. En ese entonces, cuando un leproso estaba enfermo, cuando ya consideraba sanado, tenía que prepararse y presentarse a los sacerdotes para que ellos dijeran si se convertían en médicos los sacerdotes para que dijeran que ellos estaban ya sanos y tenían que hacer un sacrificio, una ofrenda tenían que hacer. Entonces, todos obedecieron y se fueron en camino hacia Jerusalén a presentarse. ¿Qué le pasó en el camino a los leprosos? En el camino fueron sanados. Un milagro completamente de Dios. ¿Cómo fue posible que caminando sin que Jesús estuviera cerca o los tocara, ellos fueron limpios? Entonces llegaron, pero uno regresó únicamente. El que regresó, dice la palabra, que era samaritano. Dentro de los 10 leprosos, 9 eran judíos y solamente uno era samaritano. Y este samaritano regresó, entendió la realidad de la separación que tenía y su necesidad de perdón y reconciliación con Dios. La otra cualidad característica de este único que regresó es que alabó a Dios a gran voz. Miren, hermanos, esto es algo que es necesario todo el tiempo en nuestras vidas. La alabanza constante al Señor, no importa las circunstancias. Nosotros alabamos al Señor porque Él es digno de alabanza, porque Él es el Señor de nuestras vidas, porque Él es el Rey, porque es el soberano, porque es el Dios de dioses, Rey de reyes, porque es el mismo ayer, hoy, por los siglos. La alabanza debe de brotar de nuestro corazón constantemente, todo el tiempo, no solamente el día en que nos reunimos. Esto es algo que este leproso hizo. Y luego se postró a tierra. El postrarse a tierra era una señal de rendimiento, de adoración completa. El postrarse a tierra en ese tiempo no era solamente inclinarse, era pegar la cara al polvo, pegar la cara a la tierra y de esta manera adoró a Dios. Y por último, este samaritano que regresó dio gracias, reconociendo la deidad de Cristo, de Dios, por medio de Jesucristo. ¿Qué dice Jesús cuando regresa el samaritano? Le pregunta, y son preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son aquellas que no realmente necesitan una respuesta porque es obvia la respuesta. Le pregunta a Jesús, ¿dónde están los otros 9? Jesús ya sabía que se habían ido a Jerusalén al templo a presentarse ante los sacerdotes, pero se lo pregunta, ¿dónde están los otros 9? ¿Verdad? Y le hace la segunda pregunta que dice, no se halló ninguno que regresara y diera gracias a Dios, sino este extranjero. Jesucristo en este momento estaba reconociendo también su deidad, ¿verdad? Porque le dice, no se halló ninguno que regresara y diera gracias a Dios, cuando siendo el Hijo él, Cristo, ¿verdad? Sino este extranjero. Y entonces viene el leproso postrado y entonces seguro que él
no tuvo que ir probablemente al templo porque era samaritana. Esto es uno de los ejemplos bíblicos, hermanos, en donde una persona reconoce con gratitud en su corazón la obra de Dios en la vida. Y esto es lo que Dios está haciendo en nosotros. Ahora, en este tiempo, el hecho de estarnos viendo, el hecho de estarnos conectando, el hecho de estar aún en este momento juntos, debe ser gratitud al Señor. Después del tiempo que salimos nosotros en este tiempo de pandemia, sabemos que la situación es tan difícil, pero aquí nos tiene el Señor. Probablemente algunos, como les dije al principio, padeciendo alguna enfermedad, pero Dios es bueno con nosotros y aquí estamos. Y a pesar de haber alguna pérdida familiar entre nosotros, Dios sigue siendo bueno y tenemos que darle gracias. ¿Por qué nosotros debemos de darle gracias a Dios? Porque en primer lugar somos su pueblo. En el Salmo 100, versículo 3 nos dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos su pueblo, somos redimidos por la sangre del Cordero, somos comprados por precio. Él tuvo que dar la vida de su Hijo Jesucristo en una cruz para que nosotros fuéramos justificados por fe, por gracia, y creyéramos en Él. Por eso es que tenemos que estar agradecidos, independientemente de la circunstancia en que estemos viviendo, somos su pueblo. También nos dice la palabra que la misericordia de Dios es mejor que la vida. La misericordia de Dios es mejor que la vida. Y dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada día. La misericordia de Dios el día de hoy es mejor, ¿verdad? Y es nueva, va a ser nueva mañana, ¿verdad? Y entonces dice la palabra que aunque no tengamos la vida, sus misericordias son mejores. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Tenemos que dar gracias y alabar al Señor por lo que nos ha dado, hermanos, por todo lo que tenemos. Él es bueno. Y también la palabra dice que nuestro hombre interior se renueva de día en día. La escritura de 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16 menciona que por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Hermanos, nosotros no somos eternos físicamente aquí en la tierra. Nuestro tiempo va a terminar en el tiempo que Dios tiene establecido para cada uno, para presentarnos delante de Él. Todos nosotros, los que me están viendo, los que no están con nosotros, nuestros familiares y toda la humanidad tiene un tiempo aquí en la tierra. Y tenemos que reconocer, hermanos, que conforme van pasando los años, la situación va cambiando en nosotros. Vamos cambiando, vamos enfermándonos cada vez más, vamos necesitando ayuda de los otros. Pero si nosotros sabemos esto, hermanos, aunque la palabra dice que nuestro cuerpo se va desgastando, el cuerpo exterior dice que el interior se va renovando de día en día. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, renovarnos de día en día. Yo sé que tengo un día destinado para ya no estar acá en la tierra. Y también mi familia lo sabe. Y por supuesto en ese momento es difícil la separación física. Pero cuando uno sabe, hermanos, que tiene preparado un hogar allá en el cielo y que Jesucristo lo fue a preparar, qué gratitud la que tenemos que tener. Definitivamente tenemos que ser agradecidos con Él. En uno de los proverbios, fíjense en esto, en el Proverbios 18:14, qué escritura esta, de veras que nos puede animar. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Qué difícil, ¿verdad? Esta situación. Pero el ánimo del hombre dice que soportará su enfermedad. Pero aquel que está angustiado, ¿verdad? Nadie los va a soportar.
Ese ánimo nos lo dio Dios desde el momento de nuestra regeneración, en el momento en que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y es templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Ese es el ánimo que tenemos en nosotros. La presencia de Dios, el Espíritu de Dios en vasos de barro. Los vasos de barro se van gastando, pero el Espíritu de Dios, el tesoro, va a permanecer eternamente en nosotros. Y llegará el momento en donde nosotros vamos a tener que abandonar este cuerpo físico y vamos a ser glorificados y vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y le vamos a estar alabando eternamente. Nunca, nunca, nunca va a terminar esta alabanza que le vamos a dar. Yo les pido, hermanos, que tengamos siempre en mente que la palabra de Dios dice que es ella viva y eficaz. Y es una realidad en nuestra vida. Debe convertirse en una realidad en nuestra vida. El cuerpo va terminando, pero la experiencia con nuestro Señor va a ser eterna. Alabémosle, hermanos. Alabémosle todo el tiempo y démosle siempre muchas gracias, como lo hizo este leproso que regresó. El único, a pesar de ser samaritano, reconoció la deidad de Dios en Cristo Jesús. Quisiera que me acompañaran, por favor, orando en esta noche. Y digámosle al Señor, Señor, te damos gracias por nuestra vida, por la nueva vida en Cristo que nos das a diario por haber creído en ti. Gracias, Señor, porque nosotros fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, por la vida eterna que ya gozamos. Te damos gracias, Señor, por la salud que tenemos, pero por favor, Señor, aumenta nuestra fe para creer lo que dices tú en tu palabra y confiar en que cualquier cosa que pase en nuestra vida, tú tienes un propósito eterno y que puedas llevarte siempre, Señor, la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.